Tú sabes lo que es despertar cada mañana al lado de alguien que sonríe mientras te apuñala por la espalda. ¿Sabes lo que es vivir durante 30 años con la persona que más daño te hizo en la vida, sin saber que era tu peor enemigo? Hoy necesito contarte una historia que me ha quemado el alma durante décadas. Una historia tan polémica, tan controversial, que muchos van a juzgarme cuando la escuchen completa, pero ya no me importa lo que piensen. A mis 74 años, ya no tengo nada que perder y mucho que desahogar. Esta historia necesito contarla al detalle antes de que me vaya de este mundo, porque lo que viví trasciende cualquier telenovela que hayas visto. Es la historia de cómo mi peor enemigo no solo dormía en mi propia casa, sino que compartía mi mesa, mi cama, mis secretos y mis lágrimas. Mi nombre es Elena, y durante más de medio siglo creí que conocía mi vida. Qué equivocada estaba. Nací en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conocía, donde los secretos eran imposibles de guardar, o eso creía yo. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dejándome con mi padre, un hombre trabajador pero distante, y con mi hermana mayor, Carmen, que era mi todo. Carmen era 5 años mayor que yo, hermosa, inteligente, la admiración de todo el pueblo. Yo la adoraba, la seguía a todas partes como un perrito fiel. Ella era mi protectora, mi confidente, mi ejemplo a seguir. Cuando cumplí 17 años, llegó a nuestro pueblo un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Roberto, alto, moreno, con esos ojos que parecían entender todo lo que yo sentía. Trabajaba en la construcción y había venido por un proyecto que duraría varios meses. La primera vez que lo vi, supe que me iba a enamorar perdidamente de él. Y así fue. Empezamos a salir en secreto, porque mi padre era muy estricto y no quería que yo tuviera novio tan joven. Carmen fue la única que supo de mi relación con Roberto desde el principio. Le conté todo, cada beso, cada caricia, cada promesa que él me hacía. Ella me escuchaba con esa sonrisa dulce que tenía. Me daba consejos, me ayudaba a encontrar excusas para salir de casa. Ten cuidado, hermanita, me decía siempre. Los hombres pueden ser muy complicados, pero yo estaba ciega de amor, y Roberto me juraba que me amaba, que se casaría conmigo en cuanto terminara su trabajo y regresara a buscarme. El día que Roberto se fue del pueblo, lloré durante una semana. Carmen me consolaba, me decía que si de verdad me amaba, regresaría. Y regresó. 6 meses después estaba de vuelta, con un anillo en el bolsillo y una promesa en los labios. Nos casamos cuando yo tenía 19 años, en una ceremonia pequeña pero hermosa. Carmen fue mi madrina de bodas. Me ayudó con el vestido, con la organización, con todo. Era mi hermana perfecta. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía de cuento de hadas. Roberto era trabajador, cariñoso, atento. Tuvimos 2 hijos preciosos, Miguel y Ana. Carmen vivía a pocas cuadras de nosotros y era como una segunda madre para mis niños. Los domingos siempre comíamos juntos. Ella, mi padre, Roberto, yo y los niños. Era nuestra tradición familiar sagrada. Pero había algo que me molestaba, aunque nunca supe ponerle nombre. Roberto y Carmen se llevaban demasiado bien. Hablaban mucho entre ellos, se reían de chistes que yo no entendía. Tenían como códigos secretos. Cuando yo preguntaba de qué hablaban, Roberto me decía, cosas sin importancia, mi amor. Tu hermana solo me estaba contando chismes del pueblo. Y Carmen asentía con esa sonrisa que yo conocía desde niña. Los años pasaron, y yo empecé a notar cambios en mi matrimonio. Roberto llegaba tarde del trabajo, salía los fines de semana con amigos, que yo nunca conocía, se había vuelto más distante, menos cariñoso. Cuando le reclamaba, él me decía que estaba estresado por el trabajo, que necesitaba espacio. Carmen siempre lo defendía. Déjalo respirar, Elena. Todos los hombres pasan por etapas difíciles. Y yo le hacía caso a mi hermana, porque ella nunca me había mentido. Un día encontré en el bolsillo de la camisa de Roberto un papel con un número de teléfono y un nombre de mujer, Patricia. Cuando lo confronté, él me dijo que era la hermana de un compañero de trabajo, que había anotado el número para invitarla a una fiesta familiar. Yo quise creerle, pero algo en mi interior me decía que había gato encerrado. Carmen me tranquilizó. Elena, no seas paranoica. Roberto te ama.
Si hubiera algo malo, ¿no crees que yo me habría dado cuenta? Pero ¿sabes qué? Hay cosas en la vida que se sienten en los huesos, aunque no tengas pruebas. Durante 20 años, viví con esa sensación extraña, esa angustia que no podía explicar. Roberto siguió siendo un buen padre, un buen proveedor, pero nuestra intimidad se había enfriado. Yo pensaba que era normal después de tantos años de matrimonio. Carmen siempre tenía una explicación para todo. Así son los matrimonios largos, hermanita. Lo importante es que esté ahí, que no los abandone. Mis hijos crecieron, se fueron a estudiar a la ciudad. Miguel se hizo abogado. Ana se casó joven con un muchacho bueno. La casa se quedó vacía. Solo Roberto y yo. Y esa distancia que había crecido entre nosotros como una pared invisible. Carmen seguía siendo mi confidente, mi apoyo, la única persona en el mundo en la que confiaba completamente. Cuando cumplimos 30 años de casados, Roberto organizó una fiesta pequeña. Estaban solo nuestros hijos, algunos vecinos, y por supuesto Carmen, que había preparado el pastel y se había encargado de la decoración. Durante la fiesta, yo los vi a los dos hablando en el jardín, muy serios, muy concentrados. Cuando me acerqué, se separaron rápidamente. ¿De qué hablaban?, les pregunté. De nada importante, dijeron al mismo tiempo, y esa respuesta idéntica me sonó extraña. Esa noche, después de que todos se fueron, encontré a Roberto llorando en la cocina. Era la primera vez en 30 años que lo veía llorar. Cuando le pregunté qué pasaba, me abrazó muy fuerte y me dijo: Elena, perdóname por todo. No entendí qué quería decir, pero algo en mi pecho se desplomó. 2 semanas después de esa conversación extraña, Carmen llegó a mi casa muy temprano en la mañana. Tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. Necesito hablar contigo, me dijo. Hay algo que tienes que saber antes de que sea demasiado tarde. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos desayunado juntas miles de veces durante décadas. Carmen tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos. Lo que me dijo a continuación destrozó mi mundo para siempre. Elena, yo he estado con Roberto durante 28 años. Al principio no entendí lo que me estaba diciendo. ¿Cómo que había estado con Roberto? ¿De qué manera? Mi mente no procesaba las palabras. Carmen siguió hablando, pero su voz me llegaba como desde muy lejos. Empezó 2 años después de que se casaran. Roberto vino a mi casa una noche. Estaba borracho. Decía que se había equivocado, que en realidad estaba enamorado de mí desde el principio. Yo traté de mandarlo de vuelta contigo, pero él insistía. Decía que no podía vivir sin mí. Al principio lo rechacé. Te lo juro por mi madre muerta. Pero él seguía viniendo, seguía insistiendo, y yo también había estado enamorada de él desde que llegó al pueblo. Las palabras de Carmen me golpeaban como puños en el estómago. Mi hermana, mi confidente, mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba en el mundo, había estado acostándose con mi esposo durante casi 3 décadas. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo habían logrado mantener esa mentira durante tanto tiempo? Todos los domingos que comíamos juntos, siguió Carmen, todas las veces que me pedías consejos sobre tu matrimonio, todas las veces que yo defendía a Roberto cuando tú sospechabas algo. Elena, perdóname, pero yo no sabía cómo parar esto. Se había vuelto mi vida entera. Me levanté de la mesa tambaleándome. Sentía que el piso se movía bajo mis pies, que las paredes giraban a mi alrededor. Carmen trató de abrazarme, pero yo la empujé con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Por qué me lo dices ahora?, le grité. ¿Por qué después de 28 años decides destrozarme la vida? Carmen empezó a llorar. Porque Roberto está enfermo, Elena. Tiene cáncer. Los doctores le dieron 6 meses de vida, tal vez menos. Él quiere confesarte todo antes de morir. Quiere pedirte perdón. Pero yo le dije que era mejor que yo te lo dijera primero, para prepararte. Roberto tenía cáncer y se estaba muriendo. Mi hermana había sido su amante durante 28 años. Mi vida entera había sido una mentira. Mi matrimonio había sido un fraude desde el principio. Y yo, como una idiota, había vivido 30 años creyendo que tenía una familia perfecta. Esa noche confronté a Roberto. Él ni siquiera trató de negarlo. Se puso a llorar como un niño y me confesó todo. Me dijo que se había enamorado de Carmen antes de casarse conmigo, pero que ella lo había rechazado
porque no quería lastimar a su hermana menor. Entonces él decidió casarse conmigo, pensando que así se le pasaría el enamoramiento. Pero no se le pasó nunca. 2 años después de casarnos no pude más, me dijo entre sollozos. Fui a buscar a Carmen y le supliqué que estuviera conmigo. Al principio me rechazó, pero yo insistí tanto, le dije tantas cosas que al final cedió. Elena, yo te juro que traté de amarte como te merecías, pero mi corazón siempre estuvo con ella. ¿Sabes lo que se siente cuando te das cuenta de que has vivido 30 años en una mentira? Se siente como si te arrancaran el alma a pedazos y la pisotearan frente a ti. Pero lo peor no era el engaño. Lo peor era darme cuenta de que yo había sido la tercera en discordia en mi propio matrimonio. Que todas las veces que Carmen me aconsejaba sobre mi relación, ella sabía exactamente qué estaba pasando porque ella era la otra mujer. Que todos esos domingos familiares habían sido una farsa, una representación cruel, donde yo era la única que no conocía el guión. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía pensar con claridad. Mis hijos se dieron cuenta de que algo pasaba, pero yo no sabía cómo explicarles que su padre había estado engañándome con su tía durante casi toda su vida, que la familia perfecta que creían tener nunca había existido. Carmen venía todos los días a mi casa, tratando de hablar conmigo, de explicarme, de pedirme perdón, pero yo no quería escucharla. Cada vez que la veía, me daban ganas de estrangularla con mis propias manos. La odié como nunca había odiado a nadie en mi vida. La odié más de lo que era capaz de odiar. Roberto empeoró rápidamente. El cáncer se había extendido por todo su cuerpo y los doctores ya no podían hacer nada por él. Una noche me despertó agarrándome la mano. Elena, me dijo con la voz quebrada, sé que no merezco tu perdón, pero antes de morir necesito que sepas algo. Durante todos estos años, aunque estuve con Carmen, una parte de mí siempre te amó. No de la manera que tú merecías, pero te amó. Fuiste la mejor madre que nuestros hijos pudieron tener. Fuiste la mejor compañera, la mejor persona que conocí en mi vida. Yo fui el cobarde que no supo valorarte. Esas palabras me destrozaron más que cualquier confesión, porque significaban que él sabía exactamente lo que me estaba haciendo, y lo hizo de todas maneras durante 3 décadas. Una semana antes de que Roberto muriera, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Era Patricia, la mujer cuyo número había encontrado en la camisa de Roberto años atrás. Señora Elena, me dijo por teléfono, sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted. Es sobre su esposo y su hermana. Patricia resultó ser una investigadora privada. Me contó algo que me dejó helada. Carmen había estado pagándole durante 5 años para que siguiera a Roberto y me informara si él tenía alguna otra aventura. Su hermana estaba obsesionada con la idea de que Roberto la engañara también a ella, me explicó Patricia. Me contrató porque tenía celos enfermizos. Quería asegurarse de que Roberto no tuviera a ninguna otra mujer además de ustedes dos. ¿Te das cuenta de la ironía? Carmen, que había sido la otra mujer durante 28 años, tenía miedo de que Roberto la engañara. Había gastado una fortuna en investigadores privados para vigilar al hombre que ya estaba engañando a su propia hermana. Pero lo más impactante vino después. Patricia me mostró fotografías que había tomado durante esos 5 años. En esas fotos se veía claramente que Carmen y Roberto no solo se encontraban en secreto para tener relaciones. Ellos vivían prácticamente como una pareja. Iban juntos al mercado, al doctor, a restaurantes fuera del pueblo. Habían construido toda una vida paralela, mientras yo me quedaba en casa cuidando de todo. En una de las fotografías, Roberto y Carmen estaban en una joyería. Él le estaba comprando un anillo. Patricia me explicó que había averiguado que Roberto había estado planeando divorciarse de mí en cuanto los niños crecieran, para casarse con Carmen. El cáncer había arruinado sus planes. Roberto murió un martes por la mañana. Carmen estaba ahí cuando exhaló el último suspiro, tomándole la mano igual que yo. Mis hijos lloraron la muerte de su padre sin saber que el hombre que creían conocer había sido completamente diferente. En el funeral, Carmen se comportó como la viuda desconsolada. Lloraba más que yo, se lamentaba más que yo, recibía los pésames como si hubiera perdido al amor de su vida. Y supongo que así era.
Él había sido el amor de su vida durante 28 años, mientras que para mí había sido solo una mentira con la que viví sin saberlo. Después del entierro, Carmen se acercó a mí. Ahora podemos empezar de nuevo, me dijo. Ahora que Roberto ya no está, podemos volver a ser hermanas de verdad. Podemos perdonarnos y seguir adelante. ¿Te imaginas la cara que puse cuando escuché eso? Carmen creía que después de 28 años de traición, después de haberme robado la vida entera, íbamos a poder abrazarnos y ser hermanas otra vez, como si nada hubiera pasado. Le dije que no quería volver a verla nunca más en mi vida, que para mí había muerto el mismo día que me confesó la verdad. Carmen se puso furiosa y me gritó que yo era una dramática, que al final Roberto había estado con ella por voluntad propia, que yo no tenía derecho a juzgarla. Tú nunca lo hiciste feliz, me gritó. Él siempre me dijo que contigo se sentía obligado, que yo era la única que lo entendía de verdad. Esas palabras fueron como una puñalada final. Carmen había tenido la desfachatez de discutir conmigo por un hombre que había traicionado a las dos, pero que yo había perdido sin saber siquiera que lo estaba perdiendo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Me deprimí tanto que mis hijos se preocuparon y me llevaron con un psicólogo. No podía explicarle toda la verdad al doctor, porque eso habría implicado destruir la imagen que mis hijos tenían de su padre. Así que inventé una versión resumida, que me había enterado de que Roberto me había engañado y que me sentía traicionada. El psicólogo me ayudó a entender muchas cosas. Me explicó que había vivido en una relación tóxica sin saberlo, que había señales que yo había ignorado o justificado durante décadas. Me enseñó que no era mi culpa haber confiado en las personas que más amaba, pero sobre todo, me enseñó que tenía derecho a estar furiosa, que tenía derecho a sentir que me habían robado la vida. Durante el primer año después de la muerte de Roberto, Carmen trató de acercarse varias veces. Me mandaba cartas, me llamaba por teléfono, hasta se aparecía en mi casa. Pero yo no quería saber nada de ella. Había decidido que esa mujer había muerto para mí. Un día, Miguel, mi hijo mayor, vino a hablar conmigo. Mamá, la tía Carmen está muy mal. Se está consumiendo de la tristeza. Dice que tú no le hablas desde que papá murió y que no entiende por qué. ¿Qué pasó entre ustedes? No pude contarle la verdad. ¿Cómo le iba a explicar a mi hijo que su tía había sido la amante de su padre durante 28 años? ¿Cómo iba a destruir la imagen que tenía de su familia? Le dije que habíamos tenido un malentendido por la herencia de Roberto, que ya se nos pasaría. Pero no se me pasó. Al contrario, el tiempo hizo que el resentimiento creciera dentro de mí como un cáncer. No podía ver a Carmen en la calle sin sentir que me hervía la sangre. No podía pensar en todos esos años perdidos sin querer gritar de rabia. 2 años después de la muerte de Roberto, Carmen enfermó gravemente. Tenía diabetes severa y se había descuidado tanto después de la muerte de Roberto que su salud se deterioró muy rápido. Mis hijos me rogaron que la fuera a ver al hospital, que no importara qué había pasado entre nosotras, que era mi hermana y podía morir. Fui al hospital más por mis hijos que por ella. Cuando entré a su habitación, Carmen se puso a llorar en cuanto me vio. Elena, me dijo, perdóname. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero no quiero morirme con este peso en el corazón. Yo te amaba, eras mi hermana del alma, y destruí todo por un hombre que al final no valía la pena. Por primera vez en 2 años, Carmen admitía que Roberto no había valido la pena. Por primera vez parecía entender la magnitud de lo que me había hecho, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y no había manera de repararlo. Carmen, le dije, tú no solo destruiste mi matrimonio, destruiste mi vida entera, destruiste 30 años de mi existencia. Y lo peor de todo es que me obligaste a vivir una mentira mientras tú sabías la verdad. No hay perdón para eso. Carmen murió una semana después. En su funeral mucha gente me dijo que era muy triste que 2 hermanas que se habían querido tanto hubieran terminado peleadas. Que seguramente Roberto estaría triste en el cielo de vernos así. Nadie sabía la verdad real. Ahora, 12 años después de la muerte de Roberto y 10 años después de la muerte de Carmen, puedo contar esta historia con la perspectiva que da el tiempo. ¿He perdonado? No completamente. ¿Me arrepiento de no haber hablado con Carmen antes de que muriera? Tampoco.
porque hay cosas en la vida que no se perdonan, por más que los demás te digan que deberías hacerlo. Hay traiciones tan profundas, tan crueles, tan calculadas, que marcan para siempre. Y la traición de Carmen y Roberto fue una de esas. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de todo? No fue que Roberto me hubiera engañado. Los hombres engañan. Es algo que pasa todos los días. Lo que más me dolió fue que Carmen, mi hermana, la persona en quien más confiaba, hubiera estado riéndose de mí durante 28 años. Que cada consejo que me daba, cada abrazo que me daba cuando yo lloraba por mi matrimonio, cada vez que me decía que confiara en Roberto, fuera una burla cruel. Durante todos esos años, cuando yo le contaba mis dudas sobre Roberto, cuando le pedía consejos sobre cómo mejorar mi matrimonio, cuando lloraba en su hombro porque sentía que mi esposo se estaba alejando de mí, ella ya sabía exactamente qué estaba pasando. Pero en lugar de decirme la verdad, me manipulaba para que siguiera ciega, para que no descubriera lo que había entre ellos. ¿Y sabes qué hice cuando me enteré de toda la verdad? Algo que todavía me da satisfacción recordar. Fui a la casa de Carmen una noche, 3 meses antes de que ella muriera, cuando ya estaba muy enferma, pero aún podía caminar. Toqué la puerta, y cuando ella abrió, le aventé en la cara todas las fotografías que Patricia me había dado. ¿Querías vivir como su esposa?, le grité. Pues ahí tienes las pruebas de lo que fue tu vida. Una aventura barata, un romance de segunda, una relación de mentiras. Carmen se puso pálida cuando vio las fotos, especialmente cuando vio la del anillo, la de ellos comprando juntos, la de ellos besándose en lugares públicos fuera del pueblo. Se dio cuenta de que yo sabía hasta el último detalle de su traición. Elena, trató de decir algo, pero la interrumpí. No me digas nada. Solo quiero que sepas que no me das lástima. Que Roberto te haya usado igual que me usó a mí no me da pena. Te lo merecías por traicionera, por falsa, por ser capaz de destruir a tu propia hermana. Y me fui de su casa sin mirar atrás. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Ahora que han pasado tantos años, la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan dura con Carmen antes de que muriera. Si me arrepiento de no haberle dado la oportunidad de redimirse, de explicarse mejor, de pedirme perdón de manera más completa. La respuesta es no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Carmen tuvo 28 años para decirme la verdad, para confesar lo que estaba pasando, para darme la oportunidad de decidir si quería seguir en ese matrimonio o no. 28 años, durante los cuales ella eligió, día tras día, mantenerme en la ignorancia mientras vivía la vida que debería haber sido mía. Y Roberto también tuvo 30 años para ser honesto conmigo, 30 años para decirme que no me amaba como yo me merecía, que su corazón estaba en otro lado, 30 años para darme la oportunidad de encontrar a alguien que sí me amara de verdad. Los dos eligieron robarme la vida entera, eligieron hacerme vivir una mentira, eligieron convertir mi existencia en una farsa mientras ellos vivían su gran amor a mis espaldas. Por eso no me arrepiento de haber sido implacable con ellos cuando descubrí la verdad. Por eso no me arrepiento de haberle dicho a Carmen exactamente lo que pensaba de ella antes de que muriera. Por eso no me arrepiento de haber dejado que Roberto se muriera sabiendo que yo conocía toda su falsedad. Porque si tú le das 30 años de tu vida a alguien, si tú confías completamente en alguien, si tú construyes toda tu existencia alrededor de alguien y esa persona te traiciona de la manera más cruel posible, tú tienes derecho a la verdad. Tienes derecho a estar furiosa. Tienes derecho a no perdonar y, sobre todo, tienes derecho a decir exactamente lo que piensas sin pedir disculpas. Mira, antes de terminar, necesito pedirte un favor. Si te gustó esta historia, si te llegó al corazón, dale like a este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta ahí abajo. Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete apretando el botón negro que dice suscribirse. Hazlo, por favor, porque así me ayudas a que más personas puedan escuchar estas historias que a veces necesitamos contar. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? ¿Has descubierto que tu peor enemigo vivía en tu propia casa? ¿Has tenido que enfrentar traiciones de las personas en las que más confiabas? Cuéntame en los comentarios. A veces necesitamos saber que no somos los únicos que hemos pasado por estas cosas terribles.
todos los días estamos aquí, esperándote con nuevas historias que te van a dejar sin aliento, historias reales, de mujeres reales, que hemos vivido cosas que marcan para siempre. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Yo necesitaba soltar todo esto. Necesitaba que alguien supiera exactamente lo que pasó. Perdón, pero necesitaba este desahogo después de tantos años de callarlo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi historia completa, por permitirme desahogar este dolor que he llevado tantos años dentro del pecho.